Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres un maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos nosotros hoy en este Evangelio, siguiendo el Evangelio, terminando la conversación del Evangelio de ayer entre Jesús y Nicodemo. Y hay una de las ideas que me resulta interesante en este Evangelio, es que nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: si les hablo de las cosas de la tierra y no me entienden, ¿cómo me van a entender en las cosas del cielo? ¿Qué entiendo yo cuando estaba meditando esta mañana y reflexionando sobre este Evangelio? A mí lo que me venía a sonar es una de las frases que me enseñaban cuando estaba en el noviciado y que creo que para todos nosotros debe resultar estratégica. Y es que nosotros, para ser santos, primero tenemos que ser personas. Quien se santifica es la persona, la humanidad de la persona. Y en ese sentido yo creo que tenemos que, para tener las virtudes sobrenaturales que Dios nuestro Señor quiere en nuestra vida, tenemos que primero desarrollar, fortalecer, crecer en nuestra vida las virtudes humanas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero algunas de las cosas que nos dicen de esos que son muy rezanderos, que están en la iglesia, que los ves en la primera banca, que están rezando y muy fervorosos, y salen de la iglesia y se ponen a criticar. Y entonces la gente dice: pues ¿de qué le sirve estar rezando tanto si después tiene esa actitud tan quisquillosa de criticar, de calumniar? Tenemos que aprender nosotros a ser buenas personas humanas. El no ser quisquilloso, el no ser calumnioso, no es algo propio solamente de nosotros como cristianos. Eso es del ser humano. Cualquier ser humano debería ser justo, no debería calumniar, ni debería difamar a las personas, por ser humano, por su humanidad. Y eso es lo que nuestro Señor nos dice: no te van a entender en las cosas del Espíritu si en el lenguaje que tú hablas humanamente eres un poco incoherente. No te van a entender de las cosas de Dios. Para que te entiendan de las cosas de Dios, tienes que hablar con coherencia el lenguaje humano. Por eso muchas veces se dice: ¿qué prefieres ser? ¿Un cristiano que va a misa frecuentemente y que reza con frecuencia, pero que eres injusto o malo? ¿O una persona que no va mucho a misa, pero que es justo y bueno?
Entonces la gente pues dice, pues no, prefiero no estar tan cerca de las cosas de Dios, pero ser justo y bueno. Y es falsa, porque ahí no está la polaridad, ahí no está el elegir. Para elegir hay 4 elementos, 4 posibilidades, no 2. La primera posibilidad es que seas un hombre de Dios y que seas justo y bueno. Otra posibilidad es que seas un hombre malo y que seas injusto y que no seas de Dios. Y después las 2 del medio. De las 4, ¿cuál escoges? Pues de las 4, la que uno escoge es la real. Que tienes que ser hombre de Dios, tienes que estar cerca de Dios, tienes que ser un hombre y una mujer de oración y ser bueno y ser justo. Eso es a lo que nos llama Dios nuestro Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos ahora en ese momento, la posibilidad que nosotros tenemos en este momento. Acaba de salir un artículo que hace 2 o 3 días lo publicó el cardenal Sará, donde hace una pequeña reflexión sobre el momento en que nosotros estamos viviendo. Y entre otras cosas dice, la experiencia del confinamiento ha permitido que muchos redescubran que dependemos real y concretamente los unos de los otros. Cuando todo se desmorona, solo quedan los vínculos del matrimonio, la familia y la amistad. Hemos descubierto de nuevo que somos miembros de una nación y como tales estamos unidos por lazos invisibles pero reales. Y sobre todo, hemos redescubierto que dependemos de Dios. Cuando está en esta conversación nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, le está diciendo 2 cosas. Tú que eres maestro de Israel, tú que sabes de las cosas de la ley, son 2 cosas importantes las que debemos vivir. Realzar, vivir con intensidad las virtudes humanas. Esas virtudes que son comunes a todos nosotros y a todas las culturas y que engrandecen al ser humano. Vivirlas. Nosotros debemos profundizarlas, lucharlas, porque son cosas buenas, son cosas que nos ha regalado Dios nuestro Señor. Pero en segundo lugar, tenemos que cuidar nuestra vida de dependencia de Dios. Tenemos que cuidar nuestra fe, porque es la culminación, es la plenitud de todas esas virtudes humanas. El ser buenas personas nos lleva y nos debería llevar de forma inmediata a reconocer a Dios como nuestro Creador. Que Dios nuestro Señor nos ayude a aprovechar en estos momentos esos vínculos, esos valores, esas relaciones que nos hacen ser mejores, cuidarlas, cultivarlas y darlas a conocer a los demás. Seamos nosotros como cristianos buenas personas, porque nuestro testimonio de cristiano será mucho más coherente y consistente. Que así sea.